esperando. El escritor viajante, andando con su máquina al hombro, la vida del líder campesino quechua Manuel Yamoja Mitma, narrada por él mismo, refleja las luchas que comunidades campesinas e indígenas andinas emprendieron durante las décadas previas a la reforma agraria iniciada en 1969. Luchas que han quedado un tanto opacadas frente a la importancia del proceso mismo de la reforma agraria. Los viajes de Yamoja sucedieron en la década de 1950 y se relatan en el segundo y tercer capítulo del libro Now Peru is Mine, The Life and Times of a Campesino Activist, que es este de acá. Editado en el 2016 por Jamie Patricia Hillman y el mismo Yamoja Mitman. En esta corta presentación me gustaría sugerir algunas ideas que surgen de mi lectura de este libro, ideas que entiendo como una contribución a los estudios sobre la indigenización de la escritura en los Andes. Para empezar, entiendo que la escritura alfabética tiene múltiples componentes semióticos, tecnológicos y culturales, por lo que en esta presentación me enfocaré solamente en el aspecto idiomático de la escritura de Yamoja Mitma y en el rol de la máquina de escribir como tecnología escrituraria dentro de la política indígena de mediados del siglo XX en los Andes. Finalmente sugeriré una asociación entre los viajes de nuestro autor y el de otro famoso andino del siglo XVI, cuya referencia algunos seguramente ya habrán desarrollado. El libro Testimonio narra momentos de la vida de Manuel Yamoja Mitma, líder campesino nacido en 1921 en Concepción. Voy a compartir. Ay, ¿puedo compartir? Me sale como que estuviera prohibido. Sí, ahora me avisas si podés, te acabo de admitir el permiso. Ya está. Gracias. Ok. Bueno, acá ustedes pueden ver dos imágenes de Yamoja Mitma en dos momentos de su vida. La primera es de 1965 y la de la derecha es del 2013, si no me equivoco. Ambas provienen del libro. Y estas son las regiones en las que el libro se concentra. Bueno, si ustedes pueden ver, esta es la región Ayacucho y acá está la provincia de Vilcashuamán. Y bueno, la imagen de la derecha también pueden ver la provincia en zoom y pueden ver los lugares en los que el libro transcurre mayormente, ¿no? Que es Concepción y Cajamarca, en Vilcashuamán. Ok. Nace en Concepción, comunidad ubicada en la provincia de Vilcashuamán, en Ayacucho. Durante la década de 1950 y 1960, Yamoja estuvo en el centro de la política campesina peruana. Su rol inicia con las primeras incursiones en defensa de los campesinos de Cajamarca, los cuales le valieron una fama que atravesó distritos, hasta su liderazgo de la Confederación Campesina del Perú. El resto de capítulos describe el decline de su figura pública durante las décadas de la dictadura militar de Velasco Alvarado y del posterior conflicto armado interno. Sin embargo, en esta presentación me interesa concentrarme en los primeros capítulos dedicados al desarrollo de esta figura pública y al rol de su escritura en este proceso. Si bien el ser una persona alfabetizada le valió los primeros encargos y pedidos de redacción, el caso de nuestro protagonista se destaca en tanto él buscó una educación propia no solo en la capacidad de escribir y leer, sino también en la escritura legal. Esta formación se manifestó por primera vez en la defensa de los campesinos de Cajamarca frente al administrador de la hacienda en 1948. Como Rocío Quispeañoli ha explicado, en los Andes el discurso legal pretende cubrirlo todo, lo oficial y lo no oficial, lo público y lo privado. Este discurso legal entiende que puede gobernar cuerpos, vidas y relaciones sociales, aunque sus palabras no salgan fuera de la hoja de papel. Dentro de este orden de gobierno, los sujetos notarios o escribanos son los que están en más contacto con la escritura y deben escenificar constantemente su proficiencia en este idioma. La insistencia de Yamoja en enfatizar que él mismo se formó en la escritura
legal se explica por el requerimiento de éste de demostrar su autoridad como enunciador y como escritor. Una observación respecto a las citas. El libro está publicado en inglés, a pesar de que las entrevistas y todo fue hecho en español, pero solo existe versión en inglés por ahora. Entonces, las citas que yo saco son en inglés, las traducciones al español son mías. Entonces, también quizás ahí hay un problema también de traducción porque no tenemos aún la versión en español original de Yamoja Mitma, ¿no? Bueno, cuando había aprendido a leer, me era difícil aprender cómo escribir solicitudes formales, memorándums. Había un libro que se llamaba Mosaico y explicaba cómo hacerlo. Habían ejemplos de memos, solicitudes, denuncias. Ese libro Mosaico tenía todo, y así fue como aprendí a redactar memos. Ese es un ejemplo de cómo él hacía sus sellos para sellar los documentos. Dice, haces los sellos de bolas de jeve y resulta bien. Es fácil de modelar. Yo rompía una navaja de afeitar en pedacitos y luego ataba las piezas a un palito y eso lo usaba para modelar. Y en otro momento, como personero, empecé a pelear contra los abusos de los hacendados. Presentaba las denuncias yo mismo. No necesitaba un abogado porque me había preparado bien a mí mismo. Comprando libros, leyendo las leyes, aprendía todo y redactaba los documentos yo mismo. La escritura legal en los Andes se presenta como un discurso tecnológico e ideológico contundente de la colonialidad interna. El discurso legal plantea una doble distancia colonizadora, pues implica la capacidad de la escritura alfabética y la capacidad de escribir y entender el enredado discurso legal de nuestros países. Yamoja propone una narrativa de educación personal que supera dichas trabas coloniales, capacidades que pone al servicio de los campesinos, una experticia personal al servicio de un discurso de poder campesino. Durante los años previos a su protagonismo activista, Yamoja vivía en Lima y visitaba frecuentemente Concepción para ayudar a los campesinos a organizarse frente a la hacienda. En uno de esos viajes, recibió de regalo una máquina de escribir usada, con la cual asistía a las primeras asambleas y componía documentos que él mismo se encargaría de entregar al gobierno. Cita. Yo organicé un sindicato de arrendatarios y empezamos la lucha. Empecé a preparar los documentos. Iba con mi máquina de escribir. Preparaba los documentos y hacía que los campesinos los firmaran. Siempre andaba con mi máquina de escribir. Escribía peticiones y les daba a la gente para que firmen. Entonces llevaba los documentos directo al ministerio, al mismo gobierno. En otro momento, presentaba todas las denuncias contra los hacendados directamente a Lima. Iba al mismo gobierno, al Palacio Presidencial, y dejaba las denuncias en la recepción de documentos. O iba a los ministerios. Nunca presentaba las denuncias en Ayacucho o a las autoridades menores, porque nunca nos prestaban atención. Yo iba más bien directo a Lima. La performance del discurso legal y de la figura del autor con autoridad no termina con la producción material del documento legal. Es decir, no termina con el acto de sacar el papel de la máquina de escribir. Esta performance implica un recorrido espacial hacia los lugares del poder que recibirán dicho documento, para lo cual también hace falta un conocimiento del discurso legal, pues que, como el autor clama, él sabía que para que los campesinos sean escuchados, hacía falta dejar el documento al mismo presidente de la nación. Yamoja aprendió a leer y escribir cuando era niño, en gran parte debido al impulso de su padre, aunque su experticia en el discurso legal surgió por iniciativa personal. Me gustaría hacer ahora una distinción entre las diferentes tecnologías escriturarias que él adquirió con dominio, es decir, la escritura a mano, ya sea con pluma, lápiz o lapicero, la escritura a máquina de escribir y el dibujo de mapas territoriales. Estas tecnologías derivan de la escritura alfabética en español, pero Yamoja, a través de su trabajo comunitario, transforma los componentes ideológicos y fenomenológicos de esta escritura. Cita. Siempre andaba con la Constitución Política del Perú y tenía el Código Civil y el Código Penal. Cuando escribía documentos, siempre tenía que mencionar los artículos clave. Siempre tenía que escribir, este artículo dice esto, este protege al hacendado.
Así es que molestaba a las autoridades. Fin de cita. La escritura alfabética, que fue alguna vez propuesta como la razón de la superioridad europea en los Andes, se transforma en su propósito para cuestionar el status quo de la nación peruana, nación fundada bajo los principios de la sacralidad de la letra escrita en papel. Aquí adquiere una especial importancia la máquina de escribir como tecnología escrituraria que transiciona la oralidad y los caracteres escritos a mano hacia un papel tipiado. Cita. Los campesinos de las haciendas siempre venían y me llevaban a sus comunidades, a veces a caballo, a veces a pie. Ellos me nombraban su representante y yo iba de lugar en lugar de esta forma. Los campesinos no me dejaban tranquilo. Los campesinos me llevaban a todos lados por los abusos de las haciendas. Entonces yo andaba con mi máquina de escribir. Cuando llegaba, preparaba quejas, documentos y los presentaba a las autoridades del departamento y al gobierno mismo. En otro momento, ya que ellos, acá está hablando de la policía y quería hacer un trámite en la comisaría de la policía, ya que ellos no querían hacerlo, el trámite, porque ya se estaban yendo, entonces yo dije, está bien, señor, yo voy a dejar una deposición. Déjeme usar la máquina de escribir, por favor. Entonces me senté en la máquina y puse el papel para escribir la deposición. El policía dice, ¿tú? ¿Y tú quién eres para coger la máquina de escribir? Y él dice, si ustedes no me atienden, entonces tengo que hacerlo yo mismo. Finalmente, esto es un momento cuando está en la cárcel, dice, me trataron bien en la cárcel de Cangallo. Había un guardia que era como un hermano para mí. Ahí mismo me llevó a su mesa y me prestó su máquina de escribir. Usando la máquina, escribía defensas para los prisioneros. Escribía documentos solicitando su libertad. Fin de cita. La importancia de la producción y conservación de documentos a máquina de escribir ha sido descrita por trabajos como los de Joan Rappaport y de Franz Salomon y Mercedes Niño Murcia, por ejemplo. Lo que propongo aquí es concebir la transformación de la hoja de papel en un documento escrito a máquina como una re-ritualización indigeneizada de la escritura. Este acto adquiere dicha capacidad por el acto tecnológico mismo, pero también por el espacio en donde se realiza, la comunidad campesina o el tránsito entre comunidades, por la traducción del conocimiento indígena sobre la tierra a un documento en idioma legal, por los conocimientos comunitarios requeridos para producir dicho documento, por el lenguaje de Yamoja Mitma, persona quechohablante que también domina el español y el latín, y por el tránsito del documento hasta la oficina que debe escuchar los reclamos campesinos. Es decir, nociones previas de autoría, autoridad, tecnología, materialidad del documento, remitente, tránsito del documento y destinatario se ven alteradas por las agendas culturales y políticas de la escritura indígena. En una versión más extensa de este trabajo, me interesará también hablar de cómo la noción de archivo se indigeniza en el libro de Yamoja y adquiere características políticas insurgentes. La transformación tecnológica e ideológica de la escritura se vuelve compatible además con el componente visual de los documentos y de los reclamos de los movimientos campesinos. A raíz de la necesidad de estos documentos, Yamoja Mitma se convierte también en cartógrafo comunal. Cita. Se hacen los mapas con un papel especial y tiene que ser con tinta china. Todos los pueblos me pedían que les hagan los mapas. Yo medía con una cuerda para que todas las distancias salgan exactas. Así fue como todas las comunidades lograron su reconocimiento fácilmente. Ninguna autoridad rechazaba mis mapas porque estaban hechos exactamente como los ingenieros los harían. Y este es un ejemplo de un mapa que está insertado en el libro. Para finalizar, me gustaría hacer una comparación entre los viajes y trabajos de Yamoja Mitma con aquellos de otro andino del siglo XVI. En la extensa carta que compuso al rey, Felipe Guamampoma de Ayala inserta la imagen e historia titulada Camina el autor. Camina el autor. El autor andino vuelve a su pueblo en Ayacucho y al ver el estado lamentable y de explotación en que vive su gente, decide escribir una carta denunciando este estado y decide también llevarla a Lima para que pueda ser después entregada al rey de España.
Como un movimiento intratextual profético, Guamampoma inserta el dibujo del autor caminante dentro del documento que el mismo autor lleva mientras está caminando. El autor quechua está siempre en tránsito, como si la escritura indígena tuviera como parte esencial el habitar el camino. Dentro de este esquema, el camino deja de ser el no lugar de la modernidad, sino que se convierte en un espacio local en sí mismo que contribuye a la creación del escritor quechua. Dicha creación se basa en los usos soberanos del medio papel y del medio máquina de escribir, de la tecnología escrituraria y de la constitución de un archivo letrado indígena. Como vemos en el caso de Guamampoma y de Yamoja Mitma, estas estrategias se insertan en una genealogía más extensa de encuentros coloniales entre quechuas y escritura alfabética occidental. Así, el testimonio de Yamoja no solo retrata a grupos indígenas y campesinos usando la escritura, sino que articulan usos indígenas de la escritura, usos que no se limitan al aspecto tecnológico formal de la escritura alfabética, sino que transforman el medio en sus componentes formal, performativo, ritual, comunitario y archivístico. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Walter, por tu participación. Eh, Quizá hubiera alguna pregunta de parte de los asistentes. ¿Alguna Pero, pregunta? o quizás dejamos como para el final de la conversación, o sea, después de todas las presentaciones, quizás. ¿Ya? ¿También? Muy bien. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Walter, por tu participación. Ahora vamos a escuchar a, a Lisbeth. Ariana, adelante. Bienvenida, Buenas tardes, gracias. ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad. Bueno, voy a compartir pantalla, por favor. A ver, gracias. Y bueno, aquí está. El trabajo de investigación es, bueno, es sobre mi tesis, bueno, es una parte de un trabajo, pero tiene que ver sobre la tesis doctoral, ¿no? Y es, por ejemplo, se lleva por título, bueno, para esta ponencia he decidido titularlo así, ¿no? Una aproximación a la reconstrucción discursiva, lo que sería la cosmovisión andina de los relatos orales, la cabeza voladora y la cata. Para empezar, este trabajo lo que busca es manifestar cómo se puede dar en un mismo relato oral, ¿no? Diferentes fenómenos de cambio que van a provocar la reestructuración, ¿no? O la reconstrucción discursiva de la vida, la cotidianidad, ¿no? Y de la cosmovisión andina de un pueblo. En este caso, estoy hablando de dos relatos dos relatos quechuas del sur del Perú. El primer relato quechua que voy a hablar es de Paucar del Sarazara, que queda en la provincia de Ayacucho, y el segundo relato es de Cotahuasi, Arequipa. Como podremos observar, estas dos zonas se dividen, son muy cercanas, ¿no? Disculpen un segundo aquí. Están muy cercanas, ¿no? Cotahuasi pertenece a la región de Arequipa y Pausa pertenece a la región de Ayacucho, ¿no? Estas dos provincias de algún modo se separan por el río Cachilano y están en constante comunicación, o podríamos decir en constante desarrollo, ¿no? Actualmente son comunidades que celebran sus fiestas, ¿no? Y que comparten mucho de su cultura. Pero en el trabajo de investigación de campo que yo he realizado, he encontrado algunas, digamos, en la articulación de los relatos orales, un fenómeno muy particular, ¿no? Que a continuación voy a explicar. El presente trabajo de investigación analiza la construcción discursiva de la cosmovisión andina a través del relato oral, cómo el relato oral sufre cambios en el proceso de su reactualización y por qué sucede dicho fenómeno. Proponemos que dicho fenómeno de reactualización apela a la formación de un discurso que reconstruye la visión de mundo.
por medio de la configuración del tiempo, espacio, personajes y el sincretismo en el que se ve inmerso el sujeto andino. En este sentido, proponemos como hipótesis que en los relatos orales de la cabeza voladora y la Katka se produce una reconstrucción discursiva, la cual se manifiesta a través de la reactualización del relato oral, a través de la transgresión de la categoría andina del Yanantin. Además, observamos la categoría del runa como elemento dinámico en los relatos orales al evidenciarse el individualismo como valor occidental que reconstruye el relato oral. En la recopilación, el primer relato que vamos a trabajar será el relato oral ayacuchano La cabeza voladora, recopilación de Juan Anción, y el relato oral arequipeño La Katka, que es una recopilación de mi autoría, ¿no? A la persona que hemos recopilado el relato es a doña Dina Ramos, y vamos a plantear nuestro problema, ¿no?, de investigación. Los relatos orales quechuas del sur del Perú, en específico las zonas de Ayacucho, Paucar del Sarazara, Pausa y la Unión Cotahuasi-Saila, son relatos que comparten la misma zona geográfica y que a través de los años expresan sus relatos orales como parte de su vida cotidiana. Pero hemos observado que en esta práctica discursiva muchos de los relatos cuentan las mismas historias, pero con algunas escenas, sucesos, personajes o acciones diferentes. Nuestro trabajo de investigación es plantear el porqué de este fenómeno. ¿Por qué, si son zonas tan cercanas, se crean estos relatos orales con ciertos cambios discursivos? Nuestro trabajo como investigadores es descubrir el fenómeno que trae consigo dicha práctica. En respuesta a esta problemática, planteamos que se debe a la reconstrucción del discurso como una forma de expresar los acontecimientos y experiencias que vive la comunidad andina. Es decir, el discurso se actualiza según el contexto. Los relatos orales que utilizaremos son de la región de Ayacucho, La cabeza voladora, y de la región de Arequipa, La Katka. En el marco teórico hemos utilizado categorías andinas, ¿no? El trabajo del doctor Gonzalo Espino, etnopoética, también de Sterman, filosofía andina, ¿no? Lo que sería también del doctor Mauro Mamani, Quechumara, Purunchachana y Yananti, ¿no? Luego también hemos recopilado también los trabajos de Pablo Landeo, ¿no?, de Víctor Quintanilla, Memoria Imaginario Social, y bueno, la recopilación de Juan Anción de 1987. A ver, primero, para ir al relato oral ayacuchano, ¿no?, lo que se plantea en este relato oral ayacuchano es, por ejemplo, digamos, la diferencia con el otro. Llegó el día martes, por fin el joven se encaminó a su casa de su comprometida, la cual la doncella era una bruja. Esos días se sacaba la cabeza, comenzaba a deambular por las calles, mientras su cuerpo quedaba postrado en la cama haciendo unos chillidos horribles. Car, car, car. Esto es, digamos, lo que va a suceder en el relato oral ayacuchano en La cabeza voladora. Vamos a observar cómo este relato inicia, ¿no?, con que automáticamente el personaje femenino es una bruja, ¿no? Pero no podía pegarse porque su cuello estaba con ceniza, ¿no? Al darse cuenta de este hecho, el joven de algún modo castiga, ¿no?, y el pueblo. La bruja, como no podía introducir su cabeza, de inmediato se lanzó al hombro del hombre pegándose. En este relato oral, el joven aprovechó esta oportunidad y comenzó a correr asustado sin rumbo. La bruja se lanzó al cuerpo del animal, ¿no? El pelo de la bruja se enredó en los tunales y murió, ¿no? Entonces, en el relato oral de La cabeza voladora, lo que habría sucedido con, digamos, esta mujer es que muere, ¿no?, desde un punto de vista occidental, si lo queremos llamar así. Pero en el relato oral arequipeño vemos una diferencia, pues, que mucho mayor, ¿no? Esos días van a volar tu cabeza, ¿no? Mi mamá me decía, no te laves la cabeza los días martes y viernes, a modo de advertencia o recomendación. Su cabeza se desprendía del cuerpo dejándolo tirado en la cama. La cabeza volaba lejos, gritando ca, ca, ca. La gente empezaba a rezar asustados. Vemos aquí la intromisión del pueblo. Sabían dónde estaba la plata, el oro, lo sacaba con su cabello, lo enredaba y se lo llevaba a su casa, ¿no? Aquí vemos la agencia de la Katka. Antes de que se oculte el sol, ella regresaba y se pegaba a su cuerpo, ¿no?, a diferencia del relato anterior. Daba y le daba el oro y la plata y las joyas, así él no lo aceptase. Vemos la complicidad, ¿no? También lo que sería la mentira, ¿no? Gente del pueblo se da cuenta y dicen, mira, ahí se va volando. Dicen que con espinas se va a enredar el cabello y ya no andará gritando.
¿no? A diferencia del relato de la cabeza voladora, la Katka es un relato más extenso y aparte tiene mucho sincretismo. Por ejemplo, cuando ingresó a la casa vio el cuerpo tirado de su novia, se asustó el joven y pidió ayuda al pueblo. Aquí vemos lo que sería esta agencia, este Tincuy, ¿no? Él, de algún modo, hay un deseo de colectividad, ¿no? Ante lo extraño, voy hacia el colectivo, ¿no? Voy hacia los otros para resolver esto, ¿no? El desorden, ¿no? Ante el caos. Ceniza en todo su cuerpo, se pegará a tu hombro y jamás te dejará. Despertará la Katka. Al despertar, desesperada, la Katka voló por todo el cielo con sus cabellos gritando cat, cat, cat. La gente del pueblo decidió enterrar el cuerpo con la cruz de espinas llamada Tanta. Si tú ayudas a la Katka cuando está en peligro o enredada entre las espinas o árboles, ella es agradecida. Nuestros padres nos prohibían ir a los cerros, más a los hombres, porque siempre estaría la Katka esperando a su novio. La diferencia con el relato de la cabeza voladora, con el relato anterior, sería de que aquí observamos una Katka humanizada de algún modo, ¿no? Observamos el hecho de la transgresión, sobre todo, porque no hay castigo, no existe un castigo para esta Katka, ¿no? O sea, este ser rompió las normas establecidas del pueblo, rompió con los principios filosóficos, ¿no? Andinos, rompió con el sentido de complementariedad, reciprocidad, pero no hay sanción. ¿Por qué no hay sanción? Entonces vamos primero a analizar lo que sería la categoría del runa. El runa o joven tiene que reciprocar con la comunidad. Si nosotros analizamos en los dos cuentos, el joven de las dos historias no reciproca, no hace la reciprocidad. No hay momentos en el que él esté trabajando o esté compartiendo o incluso esté y forme en algún cargo social, ¿no? De la comunidad. No, solo se muestra como el novio, incluso el novio que recibe aquello que, digamos, la Katka o la cabeza voladora roba, ¿no? Entonces vemos acá que no hay un complementar con la comunidad, no hay un vivir en comunidad, los roles sociales no se muestran, no hay reciprocidad y hay una ruptura a las normas culturales. Esto se debe a lo siguiente. Primero tenemos que analizar esa parte de aquí, de la comunidad, ¿no? Vamos a observar aquí la comunidad, el joven que está dentro de la comunidad aún, la Katka y la cabeza voladora que al transformarse ya no forman parte de la comunidad. Tenemos que darnos cuenta de algo. La Katka no coopera con la comunidad, roba, miente, ¿no? No posee un cargo social. Incluso la Katka, antes de convertirse con el joven, no pertenecían a un matrimonio. No habría una aprobación, digamos, con la familia. Las familias no aprobaban eso. Entonces no había una aprobación de la comunidad, entonces no hay un respeto o digamos, no hay una agencia con lo cultural, ¿no? Con la cultura del pueblo. Entonces, por lo tanto, tiene que ser sancionada. Y es allí donde se crea la sanción, el castigo que sí se le da a la cabeza voladora. Pero nos preguntamos, ¿por qué no sucede este mismo castigo con la Katka? Vamos a responder esto con la transgresión del Yananti. Primero tenemos que definir el Yananti como lo hace el doctor Mauro Mamani, ¿no? Que se establece la idea de las cosas iguales, parecidas y hermanas. En todos los casos enfatiza la unidad y desdeña la falta, ¿no? Entonces, lo que viene a ser el Yananti viene a ser como, por ejemplo, el equilibrio, ¿no? La mujer y el hombre, digamos, la expresión de reciprocidad, la expresión de unión, ¿no? Entonces, este Yananti no se va a formar aquí, no se va a establecer la idea de unidad. Al contrario, lo que se establece en este punto de vista, en el relato de la Katka, es el individualismo. Tanto en la Katka como en la cabeza voladora. Vamos a observar el individualismo como precepto, ¿no? Por ejemplo, en Víctor Tenorio, en el diccionario Runasimimarca, nos menciona que es la unidad, paridad, complementaria andina, la pareja inseparable, ¿no? Que sería el Yanacuy, enamorarse. Pero este enamorarse transgrede al Yananti porque no respeta la tradición del pueblo, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad andina, tenemos aquí la comunidad, el joven y la mujer, ¿qué nos damos cuenta? Aquí tenemos el relato de la Katka y de la cabeza voladora. Acecha, ¿no? Ellos acechan, ellos viven en la periferia de ambos,
la CAT y la cabeza voladora están en la periferia, no están con el pueblo, no están con la comunidad. Ellas fomentan el individualismo, hay peligro, la soledad, la condena, ¿no? Y se produce a través de esta sujeción de la comunidad, el joven y la mujer, el cuestionar y el desterrar como castigo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de lo siguiente, hay una transgresión cultural también. El joven, ¿no? De algún modo se diferencia de la cabeza voladora y de la CATCA porque no hay complementariedad, no pueden complementarse, ¿no? Un joven con un ser condenado no podría complementarse y ante eso habría una sanción. El Yanantin, ¿no? El joven no cumple las normas sociales y los roles culturales, por eso no hay un tingui entre padres y madres. Esto sería la unidad. Si hablaríamos de una forma más específica, sería el ayu, no habría un ayu. Luego tenemos lo siguiente, la reconstrucción discursiva, que es nuestra hipótesis, sería que la CATCA, en la CATCA hay la ruptura con la sanción. La CATCA no es castigada porque hay una resignificación. Y todos nos preguntaríamos, ¿pero por qué hay esta resignificación? Por el mundo occidental y sus valores culturales. Tenemos que recordar, si bien estas dos zonas geográficas viven o conviven muy cerca y comparten tradiciones, ¿por qué el relato oral se irrumpe? ¿Por qué en el relato oral hay un cambio? Es porque el mundo occidental influye en el relato oral. Este sincretismo podemos llamarlo también como un efecto negativo, un efecto que va eliminando la cultura, que va desgastándola, que va transformándola, incluso dejándola de lado, ¿no? Entonces, el individualismo que se observan tanto en los dos relatos se debe a la intromisión del mundo occidental, porque lo que está planteando en sí el relato oral es que la comunidad debe mantenerse en reciprocidad. En palabras del doctor Mamani, quisiera compartir esa cita, palabras del doctor Mamani, él llama la categoría del yan amor, ¿no? Esta categoría es peculiar, ¿no? Porque no solo apela a la formación de nuevas parejas matrimoniales, sino al sentido de hermandad, unión, compañerismo con la comunidad andina. El yan amor configura el espacio colectivo en reciprocidad. La comunidad andina tiene el deber de mostrar a las comunidades el valor social y ético que implica el trabajo colectivo y la unión colectiva, más allá del bien individual, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que tras esa transformación, tras la intromisión del mundo occidental, se produce este cambio, ¿no? Se produce, digamos, esta alteración del relato oral. Entonces, para hablar de resignificación, primero vamos a hablar de la cabeza voladora. Tenemos que entender que en los personajes tenemos al joven y la señorita, y los temas es que hay una sanción, muere, y se instaura el orden regresa para el pueblo, pero en el caso de la CATCA no. En el caso de la CATCA, los personajes que serían el joven, la mujer, los campesinos y la anciana, hay una ruptura de la sanción y hay una transgresión cultural, que esto sería el resultado de lo que llamaríamos la intromisión, mejor dicho, el encuentro con la cultura occidental y cómo ésta ingresa al mundo andino y va creando el caos, ¿no? Entonces, yo concluyo mi exposición apelando a los investigadores como nosotros y a la comunidad, ¿no?, investigadora de lo que serían los estudios andinos, ¿no?, a crear formas, ¿no?, que puedan conservar estos legados, ¿no?, culturales, y estas formas con bagaje tanto filosófico, ¿no?, como literario. En este caso, quisiera concluir, ¿no?, la exposición mencionando que la transgresión se debe a la irrupción de los valores occidentales. El principal que se evidencia en el relato es el individualismo, un valor que transgrede la ejecución del yanantin y rompe con los principios lógicos de reciprocidad y complementariedad. Valores andinos que se ven segregados por la nueva reactualización del relato oral. La CATCA reconstruye el discurso y la cosmovisión andina por medio de la alteración de los valores fundamentales andinos, debido al conflicto que vive la comunidad andina con los nuevos valores implantados por la cultura occidental, tales como la modernidad, las tecnologías, la globalización, y cómo estos encuentros culturales provocan cambios en la reestructuración de la visión de mundo de una comunidad. Debemos agregar que este relato oral se evidencia una ruptura de la categoría de
del runa, tanto de la mujer y el varón, no asumen cargos y roles en beneficio de la comunidad. Estos personajes no cumplen sus deberes, normas sociales y culturales que se exige al vivir en la comunidad. Por lo tanto, transgrede la categoría del runa. Debemos resaltar que el personaje de la Katka no recibe una sanción ejemplar tras sus faltas, como el robar, el mentir, el mantener un romance con un joven sin la autorización de los padres y la comunidad. Estas acciones se manifiestan como la transgresión de la categoría del Yanantin debido a que no puede reciprocar con la comunidad. A su vez, tampoco puede el personaje de la Katka experimentar el Yananti amor con el joven, esto a causa de la ausencia del Tincui y la no formación de un nuevo Ayu en la comunidad. Es importante analizar los relatos orales desde las categorías andinas para tener una comprensión medular, ¿no? Sobre todo el hecho de rescatar, ¿no? Rescatar los valores, ¿no? De cada relato oral, la filosofía que se plantea en este, ¿no? Cómo la cultura occidental y la modernidad apela a crear nuevas alteraciones en el orden y la visión del mundo de nuestra cultura andina. Muchas gracias, eso sería todo. Bien, muchísimas gracias, Lisbeth Ariana Cueva Ramos, Gracias. por tu participación. Muchísimas gracias. Bueno, como habíamos quedado hace rato, las preguntas serán al final, ¿ya? A todos los que están participando, podemos ir formulando, ¿no?, nuestras interrogantes, ¿ya? Bien, ahora vamos a escuchar a Edwin Chilce, ¿ya? Sí, Adelante, Edwin. Está con nosotros, Edwin, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Qué tal? Adelante, Edwin. Bienvenido. Gracias por Gracias. estar con nosotros. Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? A ver. Adelante. Bien, me dicen si se observa, por favor. Sí, sí, se observa. Ya, muy bien. Gracias. Antes de iniciar, agradezco la convocatoria y el optimismo de cada uno de ustedes, sobre todo los organizadores, por permitirnos a nosotros exponer nuestros avances de investigación, ¿no? En particular, yo voy a exponer un avance que corresponde justamente a mi tesis doctoral. En mi caso, pretendo visibilizar una conciencia estética en 4 poetas, 4 poemarios, ¿no? De 4 poetas. En caso de Cusi Paucar o César Guardia Mayorga, en el caso de José María Arguedas, Hugo Carrillo y Carlos Guamán, ¿no? En esta oportunidad y por el tiempo me voy a concentrar en Cusi Paucar o César Guardia Mayorga. Sin antes mencionar que el texto que voy a tratar va a ser, a ver un ratito acá, creo que ya, acá mejor. Ya. El texto que voy a tratar es Sunju Harawinin Umapa Hamutainin Unapa Kutipakuini de Cusi Paucar. Una entrada para abordar la conciencia estética es la siguiente. Lo literario está estrechamente relacionado con la idea de un constructo estético, inmanente a todo texto. Hay que partir de una cuestión axiomática que revela que todo texto literario evidencia una construcción estética. En ese sentido, lo estético es, desde esta perspectiva, un constructo sensible que se articula desde la vivencia estética y cultural que está presente en el yo lírico. En otras palabras, la configuración figurativa del texto literario quechua son configurados desde el yo lírico. Aquí una referencia de Ricoeur que ha sido adaptada, ¿no? El yo lírico en ese sentido es la entidad organizadora de la configuración figurativa y simbólica y cuya conciencia es un hecho social, es un hecho social, cultural y figurativo, ¿no? Por ello, hablar de una conciencia estética supone la configuración de la lengua a partir de la racionalidad andina quechua, cuyas fuerzas
dinamizan los espacios, ¿correcto? Los espacios estéticos. En este caso, es decir, aquellas estructuras sensibles de la configuración. Esta dinamización de la sensibilidad proviene precisamente en el caso del poema quechua de las fuerzas materiales configuradas por una conciencia de contacto, que yo denomino desde las categorías andinas quechuas el chaupi, ¿no? En ese sentido, mi tesis la tesis que propongo es que los poemas quechuas de Cusi Paucar, en este poemario señalado, presentan una conciencia estética de contacto, o chaupi. Vamos a explicar a continuación qué es el chaupi, ¿no? Pero en principio decirles que el chaupi es aquel elemento dinamizador de la estética en el poema de Cusi Paucar. Bien, pasamos a la siguiente. A ver, un ratito. Ya, la conciencia del contacto. Chaupi. Entonces, en ese sentido es necesario conceptualizar el concepto de chaupi. El yo lírico presenta una conciencia de contacto fundamental, ¿no? Para generar espacios estéticos que estructuran la sensibilidad en los poemas de Sunjuk, Harawini, Umapa, Jamutaini, Runapa, Kutipacuini. Aquí el chaupi revela las fuerzas simbólicas y expresivas que vivifican los sentidos. Es decir, estas fuerzas dadoras de vitalidad se instituyen desde esta categoría para ritualizar, ¿no? La transformación poética del sujeto poético, ¿no? Bien, los que nos dedicamos a utilizar las categorías andinas quechuas, hacemos un rastreo de lo que significa para, digamos, llegar a un concepto específico aplicable al poema, ¿no? En principio, Domingo de Santo Tomás en el Lexicón o Vocabulario de la Lengua General del Perú apunta a lo siguiente sobre el término chaupi. Él considera que es el punto medio o el que está en el centro de dos dimensiones. Es la parte de la mitad, también implica la abertura del mar en la tierra, le llama el golfo, ¿no? Entonces aquí ya hay dos aspectos fundamentales. Es el centro que conecta dimensiones y es una abertura en términos geográficos que también podrían ser simbólicos entre el mar y la tierra, entre la tierra y el agua, ¿no? Ludovico Bertonio, en Vocabulario de la Lengua Aymara, refuerza los dos componentes mencionados, ¿no? El chaupi como centro o punto medio de concepto, ¿no? Ese punto de vista también. González Holguín va a ir un poco más allá, ¿no? González Holguín va a mencionar lo siguiente en su libro Vocabulario de la Lengua Quichua. Él expresa que chaupi es el centro espacio-temporal, ¿no? Es el centro espacio-temporal de algo, además de que hay una relación entre chaupichigi o topkaiki, que refuerza el concepto de que el chaupi como espacio intermedio puede generar o manifestar, ¿no? Una señal no negativa, un mal agüero, algo que está fuera de lo natural, algo que escapa al orden, ¿no? Entonces, acá podemos sacar ya tres acepciones importantes que reúne la categoría de chaupi. Uno, que alude al centro. Dos, que alude a una abertura que puede ser simbólica. Y tres, que tiene digamos, un manto vinculado a la mala señal, lo negativo, lo que escapa a lo sobrenatural. Vamos a darnos cuenta que chaupi también en las siguientes fuentes tiene o refuerza las acepciones que hemos mencionado. Por ejemplo, ¿no? En este caso, en el manuscrito de Huarachirí, ¿no? La versión de Gerald Taylor. Dice lo siguiente: pongo ahí Tutaikiri porque considero que como hay chaupis que pueden ser cosas, objetos o personas, también hay chaupis que pueden ser dioses.
Y si recordamos, en el plano divino, Tutaykiri funciona como un dios Chaupi que articula al panteón divino con el mundo terrenal de los Runakuna, ¿no? Pero volviendo a lo nuestro, en el manuscrito de Guarechirí podemos darnos cuenta que cuando Tutaykiri va eh, a los diferentes pueblos para que estos pueblos crean en su dios, en su nuevo dios, Pariacaca, se da cuenta de lo siguiente: para que estos mismos pobladores rindan culto a Tutaykiri y a las divinidades. Se da cuenta, se muestra lo siguiente, ¿no? El centro de la plaza o pampa tenía por función, ¿no? En casi todos los pueblos, en todos los pueblos en realidad, una conexión sagrada con la presencia divina o con las presencias divinas. Esto resalta dos aspectos. Primero, que el Chaupi es el espacio físico privilegiado para erigir un espacio simbólico de conexión con las fuerzas sobrenaturales divinas. En los relatos que se encuentran presentes en el manuscrito de Guarechirí nos podemos dar cuenta que la pampa que está en el medio de las comunidades generalmente cumplen una función, y la función es que en este centro o en los centros de las pampas, entre comillas plaza, está presente una huaca, y esta huaca de alguna forma tiene por función la manifestación hierofánica en términos de Eliade de una sacralidad divina, ¿no? Cuyos pobladores evidentemente lo usan para contactar, ¿no? Para relacionarse con ese campo andino divino, ¿no? Entonces, las plazas o centros y lo que está en el centro de la plaza o pampas, nos podemos dar cuenta que son espacios privilegiados donde el Chaupi entra en función, entra en dinamización, ¿no? Bien, segundo, hay una activación de la conexión con el ritual ceremonial en ese espacio a través de una huaca o la piedra, ¿no? Entonces, hasta aquí hay dos componentes que refuerzan lo mencionado por los anteriores autores. Uno es que el Chaupi revela un espacio céntrico privilegiado. Dos, el Chaupi es un espacio que, digamos que promueve, ¿no? Que ayuda a favorecer un contacto, ¿no? Ayuda a favorecer un contacto, ¿correcto? Esto a través de una huaca, esto a través de un ritual, de una celebración, de una invocación, etcétera, ¿no? Esto es importante. El siguiente texto que nos permite a nosotros hablar del Chaupi es el texto de Huamán Poma Dayala, ¿no? Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y como ustedes pueden apreciar, hay una imagen en la parte inferior, y esta imagen efectivamente también alude al Chaupi, ¿no? Vemos a dos personajes sentados sobre una montaña, tocando un instrumento, y en la parte derecha las sirenas o simplemente fuerzas sobrenaturales que están en el lago o en el agua, ¿no? Entre estos dos se instala un Chaupi, ¿no? Entre estos dos se instalan un Chaupi. Para que haya un Tincuy, tiene que haber un Chaupi. No puede haber un encuentro o desencuentro si no hay un Chaupi, ¿no? Entonces, el encuentro con las fuerzas sobrenaturales divinas supone construir simbólicamente un Chaupi que conecte. En principio, las condiciones del tiempo, en este caso el sol, el mediodía, el punchao, y el espacio, la laguna, son adecuadas, ¿no? Además de que el lado natural y sobrenatural están dispuestas, izquierda, derecha, por lo que el elemento que posibilita el chaupi, es decir, el contacto, la conexión, la presencia, es la música de estos dos runakuna que tocan el instrumento. La música entra o posibilita ese contacto, ¿no? La música funciona como un elemento chaupi que
unifica, articula estos dos, digamos, dimensiones, ¿no? Los seres sobrenaturales y los seres naturales. Prueba del contacto es justamente la mano alzada que nosotros vemos por parte de la sirena, ¿no? Esto lo podemos llevar en el plano actual con los danzantes de tijera, ¿no? Que van a ciertos lugares, lugares huacas, donde hacen un ritual para que la música o el sonido de la tijera entre en contacto e intercambio con las fuerzas divinas, ¿no? De la comunidad, en este caso los dioses. Y este entrar en contacto supone un intercambio. ¿Cuál es el intercambio? Afinar, ¿no? Afinar, mejorar el sonido de los instrumentos, ¿no? Esto supone un cambio ya. Esto implica una transformación ya. Entonces, hasta aquí hay una cuestión importante que decir sobre el Chaupi. El Chaupi implica un encuentro y el Chaupi también implica una transformación, para bien o para mal de ese encuentro. Entonces, antes del Chaupi se crea un espacio estético donde el runa entra en respeto, en asombro. Puede entrar en temor y peligro, sí, si es que no sabe, digamos, encontrar los Chaupi o es que los dioses lo desbordan, ¿no? O en el caso de los dioses pueden recibir, ¿no? La reciprocidad runa y pueden dar al runa el don, ¿no? El don, no sé, de poder hacer o el don de mejorar el instrumento. Pero también los dioses pueden otorgarle la enfermedad al runa, ¿no? Entonces, antes del Chaupi hay esas posibilidades estéticas. Después del Chaupi, si es negativa, el runa puede caer enfermo, ¿no? Puede llegar a ser o a obtener una pasión desbordante, una pérdida de identidad y esperar la muerte. O también puede, si es que le va bien, tener una energía mayor, una vitalidad, ¿correcto? Un aliento, etc. En ese sentido, los dioses cumplen una función sumamente importante, ¿no? Entonces, para sintetizar, hay, resumiendo, tres aspectos fundamentales del Chaupi. El Chaupi como espacio centro que favorece al encuentro, que favorece al contacto. El segundo componente es que el Chaupi implica un cambio, ¿correcto? Implica un cambio, para bien o para mal. Y el tercer componente, el Chaupi involucra una sacralidad, ¿no? Una sacralidad. ¿Qué quiere decir de eso? Quiere decir que la manifestación de los dioses se hace visible, para bien o para mal. Entonces, considerando el concepto de Chaupi de esa manera, ahora podemos entrar a un poema del poemario de Cusi Paucar, ¿no? El poema Hatarichi, ¿no? El poema Hatarichi pertenece, pues, a el poemario Sunju Harawini, Umapa Hamutaini, Runapa Utipakuini. Y este poema ha sido publicado en 1961, pero antes también ha sido publicado en la Revista Cultural en Bolivia en 1956, ¿no? César Guardia Mayorga, perdón, es ayacuchano, pertenece a la zona Chanca. Y ahora vamos a hablar de este poema. Este poema es un poema largo que contiene cerca de 126 versos y presenta 3 secciones. Estas 3 secciones son las siguientes, ¿no? Uno, el Ayin Kausai de los Runakuna, ¿no? Es la temporalidad del Ñaupa Pacha, es decir, el tiempo pasado, donde la sacralidad del mundo prehispánico está presente. La segunda sección es el Mana Ayin Kausai, disruptivo, la pérdida y ocultamiento de la sacralidad. Se ausculta el Chaupi, es decir, se tiende a ocultarse el Chaupi, ¿no? 3. La lucha por la restitución del Ayin Kausai.
¿no? La búsqueda y el encuentro de la sacralidad, es decir, del Chaupi. Bien, vamos a pasar al siguiente. Nosotros podemos darnos cuenta en la primera cita acá, ¿no? En la primera cita, lo siguiente. En esta primera sección, el Ayin Kausai de los Runakuna, Sacralidad del Mundo Prehispánico, los temas o distopías que presenta, esta sección tienen que ver con el florecimiento, con la abundancia, con la conexión, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la parte citada, Guaitapas Paucar Sisaya, Watan Watan Sisaku, Yaku Ñawimpi, Hawakuspa, Yustap Makimpi, Huañuspa. También la flor delicada y florida eternamente florecía, observándose en el ojo del agua y muriendo en la mano de la ñusta, ¿no? Nosotros aquí observamos que la flor es el elemento que unifica a la ñusta con el ojo del agua, ¿no? Y nosotros sabemos que el ojo del agua es, digamos, el espacio por excelencia simbólico y dimensional que nos permite a nosotros entrar en contacto con las fuerzas sobrenaturales. En ese sentido, la flor funciona como un elemento chaupi que conecta el caipacha con ese ucupacha que está detrás de la abertura del ojo, ¿no? Las sirenas, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, en esta primera sección, existe el chaupi, está presente la articulación. Por lo tanto, lo que se vive en esta parte de la sección es la sacralidad del mundo prehispánico, ¿no? Ahí está presente el Inti, el Quilla, está presente, digamos, el Runakuna y su condición sagrada que tiene el Runa para vivir en el mundo y conectarse con sus dioses. En la siguiente cita también nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? En la siguiente cita nos podemos dar cuenta de eso. Vemos ahí Hapak Inti, Joyaquilla, Pachampi, Wiña Wiña y Muyuspa, Huabancunata, Hawaspa, Huabancunata, Guayucu, Iyaris Hangmanta, Tutayam Kama, Asua, Amajeya, Amayuya, Ispa, Yampu, Sunju, Kusi Simi, Kusi Causa, Causar Hanchik. Ahí vemos la traducción. El poderoso sol, princesa luna, eternamente recorría la tierra viendo a sus hijos. La presencia del sol y la luna en estado esplendoroso implica el tincui, implica la complementariedad, implica la armonía. No se puede hablar de la armonía si no existe un dos. Bajo esa lógica, este mundo es un mundo del Ayin Kausai. ¿Qué es el Ayin Kausai? El buen vivir, el bienestar, ¿no? Articulado por los Huahuancuna. ¿Y quiénes son los Huahuancuna? Los indígenas Runakuna, ¿no? Bajo esa lógica, esta sección pues presenta un espacio estético que de alguna forma tiene que ver, a ver un ratito, acá voy a bajar, que tiene que ver con con el espacio estético del jolgorio, la abundancia y la plenitud. Vale decir, el Sami. Y esta es otra categoría del Sami. Todo Chaupi implica un cambio, positivo o negativo. Es positivo cuando se le da al ser humano, al Runakuna, un Sami. ¿Y qué es el Sami? El poder hacer. El poder hacer supone la transformación del Runakuna. Es decir, el Runa puede cambiar a partir de ese don su realidad, ¿no? Entonces, el Runa en ese momento, en la primera sección del poema, presenta, digamos, la conexión con sus divinidades y por lo tanto tiene el don del poder hacer. Sigamos. En la siguiente sección, se muestra lo siguiente, ¿no? El mana Ayin Kausai, disruptivo, la pérdida y ocultamiento de la sacralidad. Esta sección refiere sobre todo a
la invasión y conquista española, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Vemos ahí las citas. La primera, Yaguarninchik, Puca, Jantujina, Jalpata, Puyachi, no Pucayachi, Huejenchikpas, Yanamayujina, Alpata Ujurichin. Vemos, nuestra sangre como la flor roja de Cantuta enrojece a la tierra. Nuestra lágrima como el río turbio humedece a la tierra, ¿no? Entonces aquí existe dos componentes importantes que evidencian que el Caipacha ahora es un espacio disruptivo, truncado, ¿no? Quebrado, caótico, donde la sangre de los runacuna y las lágrimas de los runacuna se vierten sobre la tierra, ¿no? Entonces el agua y la sangre ya no vienen, o mejor dicho, ya no vienen de la voluntad dadora de los dioses, sino vienen de los mismos runacuna. ¿Por qué? Por la violencia. Y lo mismo sucede con la siguiente cita, ¿no? Tutayanya punchaupas, causaipas, manañán, causaichu, guayuyan, guayuy, yaquiyan, yaqui, huejenyan, hueje. El día también oscurece, la existencia ya no es vida, la muerte es muerte, la tristeza es tristeza, la lágrima es lágrima. Entonces, ahí lo que nos podemos dar cuenta es que hay un desorden, una alteración, que por supuesto es el caos, ¿no? Ante la profanación total que, digamos, impulsa y los españoles invasores, ¿no? En ese caso, lo que sucede es que la muerte, la tristeza y las lágrimas han perdido esa ritualidad, han perdido esa sacralidad, ¿no? La muerte es solamente muerte, una muerte sin identidad, sin sacralidad. Y entonces es eso lo que de alguna forma va a marcar este espacio disruptivo, ¿no? Que esta parte del poema menciona. Muy bien, aquí, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Nos podemos dar cuenta de que el Chaupi, en el contexto de la soledad cósmica, y aquí hago referencia al texto de Arguedas, La soledad cósmica, el Chaupi aquí se ausculta por la profanación y la violencia. Aquí se abre el espacio estético de la desolación, el temor y el espanto, ¿no? Que prevalece en la parte o estructura sensible de esta sección. Bien, siguiente, pasamos a la siguiente. En esta parte, la tercera y última sección, la lucha por la restitución de la causa, ¿no? Del buen vivir. Es la búsqueda y encuentro de la sacralidad, ¿no? Y vemos ahí, por supuesto, una cita. Leo. Rikcharichik yankaj runakuna, musuk punchaupi y yarichkan, urjukunam kunonuchkan, guairakunan japapachkan, intikiyan chipipichkan, mayukunan manchasca takikuchkan, kusikuspa kusikuspa. En otras palabras, despierten hombres trabajadores, el tiempo nuevo ya está resplandeciendo. Los cerros están tronando, los vientos están reventando, el sol y la luna están reluciendo. Los ríos están cantando embriagados, alegrándose. Bien, aquí podemos observar que hay una presencia de elementos que corresponden a las dimensiones del mundo andino. Intiquilla a las dimensiones del Hanampacha, Guaira y Orjo a las dimensiones, Guaira a las dimensiones del Hanampacha y Orjo, digamos, el Caipacha, ¿no? Que conecta a los tres. Y el río como elemento que se encuentra presente y nos da pie o abertura al Ucupacha. Aquí el elemento principal que se trata de establecer como Chaupi es la invocación del yo lírico. El yo lírico se constituye a partir de la invocación como un runa Chaupi, como un sujeto Chaupi, porque articula las dimensiones del mundo andino, o pretende articular las dimensiones del mundo andino.
Y esta articulación, por supuesto, a nosotros, desde mi punto de vista, implica una transformación, implica un cambio. Y el cambio es restituir, ¿no?, el ñaupa pacha, o restituir, ¿no?, la vida anterior. Es decir, cambiar la cruda realidad de ese espacio disruptivo, ¿no? En ese sentido, el Chaupi aquí se articula a partir de la invocación del yo lírico, ¿no? Del yo lírico. Bien, en ese sentido, en esta parte, la invocación se configura como un Chaupi contacto. ¿Por qué? Porque activa y relaciona las fuerzas dadoras de las divinidades. El Chaupi, en el contexto de la transformación, aparece para articular, juntar y transformar o restituir el espacio disruptivo. Aquí se abre el espacio estético del arrobamiento, el éxtasis y el brillo para generar la transformación, ¿no? Muy bien. Algunas conclusiones que podemos mencionar acá es lo siguiente. El poema Hatarichi presenta una poética de la transformación que supone una conciencia de contacto, Chaupi, que dinamiza las configuraciones simbólicas. El Chaupi en el poema es el centro o tercer punto que generan fuerzas, precisamente por la articulación del cosmos, los runakuna y las divinidades. No existe una transformación sin el Chaupi. Los espacios estéticos del poema se diseñan de la siguiente manera: el jolgorio y la plenitud, la desolación y el llanto, y el grito y la rebeldía, ¿no? De esta manera concluyo la presentación de mi ponencia, enfatizando en que estos poetas, no solamente Cusi Paucar, sino también Arguedas, Hugo Carrillo y Carlos Guamán, presentan una conciencia de Chaupi, una conciencia de contacto que abre espacios estéticos para la transformación, ¿no? Y estos espacios estéticos dependen de la aparición del Chaupi. Y el Chaupi en ese sentido funciona como un centro que provee de fuerzas centrípetas y centrífugas, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Edwin, por tu participación. Bien, ahora vamos a pasar con quien habíamos anunciado, Rafael Gutiérrez. Él tiene su ponencia, es El falso Inca entre la crónica y la novela. Adelante, Rafael. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esta jornada es muy oportuna para la presentación de un texto que es fundante para las letras argentinas y con una gran significación para la región andina, pero que ha sido desatendido por la sistematización realizada de las universidades centrales en Argentina, porque cuando se hacen las historias de la literatura argentina, la primera es la de Ricardo Rojas, dedica los tomos 1 y 2 de los coloniales a este periodo de la Argentina antes de que sea tal. La historia crítica de la literatura argentina, que es el proyecto más reciente que pretende ser más abarcador, también dedica el tomo 1, Una patria literaria, y la breve historia de la literatura argentina de Martín Prieto tiene 2 capítulos, el -1 y el 0, destinado también a reseñar esos momentos con lo que se afirma positivamente la imposibilidad de soslayar las letras coloniales en el momento de dar cuenta de la conformación de la literatura argentina. Sin embargo, en ninguna de estas historias que he nombrado aparece la relación histórica de Calchaquí del año 1696, escrita por el padre Hernando de Torreblanca, que da cuenta de las andanzas de Pedro Borges en la gobernación del Tucumán, desencadenando una de las guerras calchaquíes. Esas hazañas, sin embargo, son conocidas por los lectores de la literatura argentina a través de las novelas de Roberto J. Pairó, El falso Inca de 1905 y Chamijo de 1930.
nos proponemos abordar las condiciones de producción y circulación de un texto fundacional de nuestra cultura, pero cuya lectura ha quedado circunscripta a Salta y Tucumán. La historia conocida. Roberto J. Pairó es un reconocido escritor de la literatura argentina que realizó su aporte al campo cultural con cuentos y novelas entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Dos de sus novelas breves retoman un curioso caso de la historia colonial argentina, el de un impostor que parece escapado de una novela picaresca. El falso Inca, novela de 1905, y Chamijo de 1930, ficcionalizan en orden inverso las andanzas de Pedro Borges, o Pedro Chamijo, o Chamizo, cuyas fechorías llenaron las actas judiciales de las colonias en Perú, Chile, el actual noroeste argentino y sur de Bolivia, que sirvieron de fuentes al novelista. Sin embargo, había un texto mencionado, pero nunca encontrado, en el que un jesuita cronicaba los hechos de los que había sido testigo, justamente la relación histórica de Calchaquí de 1696, escrita por el padre Hernando de Torreblanca. Trataremos de establecer los contactos que hay entre las tres narraciones que remiten al mismo referente histórico, desde dos momentos distintos y desde géneros diferentes, respondiendo a la hipótesis que plantea Carlos Fuentes de que el origen de la novela hispanoamericana está en las crónicas. En un principio fue la crónica. En las letras coloniales hay una variada producción escrita que desde temprano en los estudios literarios fue reconocida como parte integrante e indispensable de la literatura argentina, aunque previas a la formación del país que hoy llamamos República Argentina. Como dijimos en la introducción de la ponencia, si prestamos atención a la primera historia de la literatura argentina escrita por Ricardo Rojas, hay dos tomos que se dedican a ese periodo fundacional y los titula Los Coloniales 1 y 2. En ellos construye un corpus en base a un gran trabajo previo realizado en archivos que acopiaron los diversos escritos realizados en el actual territorio argentino, desde la etapa de exploración hasta el inicio del periodo independentista. El trabajo de organización de sus archivos había comenzado durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, a cargo de Pedro de Ángelis, quien, mientras dispuso de papel en un incipiente país asediado por potencias europeas, publicó 7 tomos sobre la historia de las provincias del Río de la Plata. También, como adelantáramos en la introducción, la historia crítica de la literatura argentina dirigida por Gittrick también dedica su primer tomo a las letras coloniales, y la breve historia de la literatura argentina de Pietro tiene 2 apartados sobre el tema. También indicábamos que en ninguno de estos libros hay una referencia a la relación del padre Torreblanca. La historia de Pedro Borges es muy conocida por los historiadores de las confrontaciones entre las naciones americanas y los conquistadores españoles en un capítulo referido como Las Guerras Calchaquíes, y entre los estudiosos de la literatura por las novelas de Roberto J. Pairó, El falso Inca y Chamijo. Ante la pregunta de ¿por qué esa relación histórica es tan desconocida?, podemos responder contando la historia del esquivo documento, siempre referido pero nunca leído. Entre los investigadores de la historia hispánica en América, el episodio de las guerras calchaquíes ocasionadas por la intervención del falso Inca era bien conocido por la existencia de los archivos judiciales del proceso llevado a cabo contra el impostor, y fueron los mismos documentos que le permitieron a Pairó redactar sus novelas. Sin embargo, se sabía de un documento redactado por una de las partes que protagonizó el entuerto, pero que no estaba disponible en ninguno de los archivos de los territorios que estuvieron bajo la administración de la Audiencia de Charcas ni de Lima. En 1949, el profesor Francisco de Aparicio, en una conferencia pronunciada ante la Sociedad Científica Argentina, mencionó el descubrimiento de la relación del jesuita Hernando de Torreblanca en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Con ese dato, la historiadora tucumana Teresa Piosek Prebisch comenzó a rastrear el documento desde 1967 y al año siguiente consiguió una copia en películas de diapositiva, remitidas desde Río de Janeiro por la mencionada biblioteca. En 1968, la historiadora comenzó la tarea de transcribir, que concluyó en 1976, con intención de publicarla para que estuviera disponible para los investigadores de historia y de letras coloniales. Recién en 1983 apareció impresa la primera versión bajo el sello de Ediciones Culturales Argentina, aunque sin los mapas y las notas aclaratorias que había realizado la investigadora. Recién en 1999 pudo presentar una versión completa, corregida, con mapas
ilustraciones, notas y 2 anexos con las cartas anuas que refieren a la misma historia. La versión del misionero. El documento que la historiadora transcribió estaba firmado por el padre Hernando de Torreblanca, un miembro de la orden jesuita establecida en el Tucumán, con la difícil tarea de evangelizar a los indomables pueblos calchaquíes. Esta nación preincaica abarcaba gran parte del actual territorio argentino y se resistía a acatar la autoridad política de la corona hispana y a la catequización cristiana. En ese clima de zona ocupada pero no controlada, las fricciones entre calchaquíes y españoles eran permanentes. En medio de esa difícil situación es que se presentó el impostor Pedro Chamizo, aseverando a cada una de las partes en conflicto que podía satisfacer las demandas de cada uno. Ante los calchaquíes, prometió la restauración de la autoridad incaica investida en su persona. A los representantes del Imperio Español les aseguró que su emblemática figura bastaría para que sus súbditos pagaran los tributos en oro y plata ocultos en las montañas, y a las autoridades eclesiásticas le aseguró la conversión masiva de los pueblos bajo su reinado incuestionable. Pedro Bohórquez era un estafador consumado, y su mayor timo fue lograr que las 3 partes se comprometieran con la firma de acuerdos que nunca se cumplieron, pues una vez que fue reconocido como soberano inca, desencadenó una guerra con nefastas consecuencias para todas las partes. En 1696, el anciano jesuita de 83 años remitió a su superior, el padre rector Lauro Núñez, la relación de los sucesos que tuvieron lugar en la misión de los calchaquíes, con una distancia de 40 años con respecto a los acontecimientos relatados. El cronista asume su tarea con una preocupación: dar testimonio del tan resonado caso en el que la orden se vio involucrada, ya que en el momento de la redacción era el único sobreviviente de los misioneros que protagonizaron ese episodio. Por lo tanto, nos encontramos ante una situación de enunciación característica de las letras coloniales. El protagonista, que al cabo de los años quiere dejar un testimonio fidedigno de lo que vivieron él y sus pares, a los que representa en su escritura. El interés era específico: deslindar las responsabilidades que le cupo a la orden en la investidura de un impostor como inca, y la guerra que eso desencadenó con pérdidas para la Iglesia y la corona de España. La intención declarada por el autor de dar un testimonio verídico es tan auténtica como la no declarada de darse protagonismo tanto él como a la orden, de modo que la trama justifique o modere su participación en un episodio tan terrible para todos los participantes. Recordemos que estamos en las vísperas de la expulsión de la orden de tierras americanas, y el clima político nos lleva a buscar un modo de deslindar responsabilidades. La picaresca y el realismo. 2 siglos después del testimonio escrito por el jesuita, en Argentina hay una estética que se ha afianzado con el género novela, el realismo literario. Dentro de ella es que produce Roberto J. Peiró sus obras de ficción, que refractan ácidamente una relación a la que critica duramente. En 1905 publicó El falso inca, precedido de una dedicatoria a su amigo Carlos Correa Luna, en la que aclara: a tu buena y vieja amistad, que sabrá apreciar el corto presente, dedico estas cuartillas que no son de historia ni de novela, aunque de ambas tenga lo bastante para no ser fruto solamente de la fantasía, ni árida reproducción de antiguos hechos. Diremos que es una crónica, escrita por un repórter que suele olvidarse de la actualidad para averiguar el pasado. De modo que el autor declara explícitamente que está presentando una novela histórica, pues para su factura se ha documentado sobre acontecimientos del pasado para componer un entramado narrativo de corte picaresco. Estrategia que se hace mucho más evidente cuando publica la segunda novela, Chamijo, que ficcionaliza la primera parte de la historia del falso inca. Si prestamos atención a la producción literaria y periodística de Roberto J. Peiró, su labor fue sumamente crítica con la sociedad y en especial con la política argentina de su tiempo. Basta con recordar las divertidas aventuras de un nieto de Juan Moreira de 1910, como reproche al cursus honorum de los políticos, y los cuentos de Pago Chico de 1906, y el casamiento de Laucha, como denuncia de la famosa picardía criolla. En estas 2 novelas, el escritor se remontó muy atrás en el tiempo para componer sus combativas ficciones, porque la historia le había proporcionado el material para dar cuenta
del característico pícaro enquistado en la política argentina y al que denunciaba permanentemente desde su labor periodística y literaria. En un gesto parabólico característico de la literatura, abordar el pasado para dar cuenta de su presente. En conclusión, en el siglo XVII, un misionero jesuita ya anciano relató los hechos en los que los representantes de la orden en el Tucumán se vieron implicados, con la finalidad de deslindar responsabilidades ante sus superiores, ya que el acontecimiento conmocionó a toda la región y afectó los avances de la conquista política y espiritual. A principios del siglo XX, un periodista muy crítico y novelista enmarcado en la estética del realismo, retomó la figura de un personaje histórico nefasto que hace prefigurar a los corruptos políticos contemporáneos que enfrentaba desde su pluma. El novelista y periodista conocía la historia, pero no a su primer cronista. Ambos convergieron con una diferencia de 200 años para contar la misma historia, cuyos hechos son dignos de una novela picaresca como nunca se escribió en Europa, pues el personaje originado en España se conformaba con pequeñas estafas a particulares. Nuestro pícaro americano embaucó a 2 naciones y a 3 poderes. En ese momento, Roberto J. Pairó no es tan frecuentado por las lecturas escolares como en nuestros tiempos de formación. Por ello, sus novelas breves sobre Pedro Borges son cada vez menos recordadas y difíciles de conseguir. Sin embargo, los estudiosos de la literatura argentina podemos acudir a las bibliotecas y encontrar algunos ejemplares de esa novela. No sucede lo mismo con la relación histórica de Calchaquí, ya que solo circula en algunas bibliotecas del NOA. Con lo cual volvemos a la reflexión sobre el espíritu que alienta estas jornadas. Si queremos hacer una verdadera historia abarcativa, debemos hacer un relevamiento del devenir de la escritura en cada una de sus regiones, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad, y veremos cuánto el pasado nos revela sobre nuestro presente. Gracias. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias por tu participación. Bien, para poder concluir y luego empezar con las preguntas, bueno, yo también estaba o estoy en esta mesa. Voy a leerlos de manera breve. Ya nos hemos pasado el tiempo, así que el trabajo que había preparado es en torno a las características y propósitos de los cuentos orales aymaras, ¿no? Inicio con 2 citas, uno de Gamaliel Churata, que es que viva el hombre no letra, ¿no? Y otra cita es de Ernesto Sábato, antes del fin. Él dice, en las comunidades, mientras los padres salían a buscar alimentos, las mujeres se dedicaban en la alfarería. Los niños de esas familias se quedaban en casa con los abuelos para ser educados en su sabiduría. No como se los otorgaría como una civilización cientificista, sino aquello que nos ayuda a vivir y a morir mejor. La sabiduría de esos consejos, que en general eran analfabetos y letrados. En una ocasión un célebre escritor dijo lo siguiente, ¿no? La muerte de uno de esos ancianos es lo que para esta época sería el incendio de una biblioteca de poetas y pensadores. Bueno, pues las características y propósitos en los cuentos orales aymaras, ¿no? El objetivo de este texto es escribir, ¿no? Describir los cuentos orales, ¿no? Los cuentos orales aymaras de la comunidad de Ñapac-Erata, ¿no? De Ñapac-Erata, del distrito de Rosaspata. Es una de las provincias, es de una de las provincias de Huancané del departamento de Puno, ¿no? De Perú. Para ello se ha considerado las características, ¿no? Y los propósitos que presentan, ¿no? En la mencionada lengua, ¿no? En los contextos andinos, ¿no? Como bien sabemos, la lengua aymara en este contexto o en esta parte
esta provincia de Huancané no se ha volcado todavía mucho a lo que es la escritura en Aymara, ¿no? Y los padres aún preservan esta forma de seguir pues empleando la oralidad, ¿no? De preservar muchas de las narraciones eh, que han adquirido de manera oral, ¿no? Y siguen transmitiendo, siguen narrando gente. Eh, de animales, de aparecidos, eh, entre otros, ¿no? Entre otros, aún todavía están vigentes, ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente poder ver narraciones en torno al zorro, ¿no? O como se dice en mi variedad, Aymara al Hamak, ¿no? Todas las narraciones que se van al anchancho, en torno al chinchilico, más o menos traducido esto al diablo, ¿no? Bueno, naturalmente todas estas, ¿no? Afectando con términos, ¿no? Conceptos contemporáneos, ¿no? Ya adaptándolos, ¿no? Eso es lo que enseñan, pues, los padres, todavía se van enseñando todas estas cosas, ¿no? La metodología que se emplea será un análisis documental, ¿no? O sea, recolección o transcripción, ¿no? De estos cuentos, ¿no? Y para poder ser analizado en torno a los personajes, en torno eh, a las características y a las enseñanzas, a los propósitos que puedan tener todos estos cuentos, ¿no? Se presenta como conclusión que los cuentos aymaras muestran características relacionadas con el mundo andino, ¿no? Es muy recurrente, ¿no? La enseñanza para esto, ¿no? Además, estos discursos transmiten valores, ¿no? Que ayudan a vivir armónicamente entre los pobladores aymaras, ¿no? Eh, bueno, a modo de esbozo y de síntesis, ¿no? Ya que nos hemos pasado, pues, ¿cuánto? 16 minutos, ¿no? Bueno, iremos a la rueda de preguntas. Hola, ¿estamos ahí? Rafael. Sí. Sí. Rafael, Walter, Ariana, bueno, con todos los presentes, a ver, tuviéramos preguntas Sí, en sí, torno a estoy las aquí. primeras ponencias, o si podríamos aquí registrarlo en el chat y para yo poderlo transmitir o leerlo. Preguntas o quizá algún comentario sobre lo que hemos podido escuchar, sobre el trabajo sobre la primera intervención de Walter, quizá, sí, la intervención Ma- de Ariana. Adelante, adelante. sí, más que una pregunta, quiero hacerles un comentario antes de dar la palabra a quien más de los asistentes o expositores que tengamos preguntas para hacer. Agradecerles a Walter, a Lisbeth, Rafael y a Pío por los trabajos, por sus investigaciones, que la verdad que me parecieron muy importantes, y me parece que el espacio fue adecuado de escucha y demás.
Walter con su investigación. La verdad que me pareció muy interesante, de cierta manera hasta entender cómo se puede hacer de esta tecnología que es la escritura una herramienta, ¿no? Darla la vuelta, una herramienta como de lucha y de resistencia. Me parece que fue maravilloso el trabajo. Lo mismo con las investigaciones de Edwin, que me acercaron a esta visión también sobre los Chaupi y demás, ¿no? Así que bueno, les agradezco a todos los presentes. Les recuerdo que el formulario de asistencia está en el chat, que no quisiéramos quedarnos sin que lo registren, y también los invito a que se acerquen a las otras mesas paneles que continúan. Muchísimas gracias. 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 Bueno, Gracias. Yo tenía una pregunta muy cortita para Edwin. Bueno, en primer lugar, gracias Edwin y bueno a todos, ¿no? Rafael, Lisbeth y Pío por las presentaciones muy interesantes. Bueno, yo no soy un experto en poesía quechua, así que es una pregunta muy básica, ¿no? Pero tu presentación me hizo acordar también a este otro concepto que es el de chaca, ¿no? El de puente. Entonces quería saber cómo se relacionan y cómo se diferencian estos dos conceptos, porque por momentos me hacía una compatibilidad, pero también por momentos se nota que lo que tú propones es diferente también, ¿no? Entonces, si podrías explicar un poco. Gracias, Walter, por la pregunta. Y enfatizo de que tu pregunta es una buena pregunta. El que ha trabajado el concepto de chaca es Valle Araujo, recuerdo, y él lo circunscribe al sujeto migrante, ¿no? Él menciona de que el sujeto migrante, que es pobre materialmente, es rico moralmente, ¿no? Y esa moralidad para Valle tiene que ver con los valores que encierra la racionalidad andina, la reciprocidad, ¿no? El trabajo colectivo, etc. Y este sujeto migrante chaca es un sujeto, recuerdo la lectura, es un sujeto que es metáfora de puente, ¿no? Que conecta, puente que conecta. Entonces, bajo esa lógica, no he visto otros trabajos, a menos que tú me digas, el sujeto o la chaca, la chacana, está circunscrito bajo ese trabajo al sujeto migrante huacha, que tiende a obtener ciertos dones de transformación a partir de su soledad cósmica extrema, digamos, ¿no? Entonces, esto permite a este sujeto generar cierta agenciación y transformación sobre el espacio, ¿no? Sobre el espacio. Ese es el concepto que yo tengo a partir de la lectura que te digo. No he leído otro concepto o otro autor que haya trabajado más este concepto. Por otro lado, el Chaupi, en principio, puede ser una persona, ¿no? Puede ser un dios. Tutaikiri es el Chaupi, por ejemplo. Puede ser un elemento o puede ser un pukio, ¿no? El Chaupi es móvil y es, digamos, no está circunscrito a una persona, sino puede ser cualquier elemento que está en el mundo andino. Por ejemplo, yo recuerdo ahora una escena de Los Escoleros, ¿no? El cuento de José María Arguedas, cuando este personaje, no recuerdo el nombre del personaje, pero que va a la chacra y de pronto se anima a subir a una gran piedra, ¿no? A una gran piedra. Y cuando intenta, y no intenta, sino que está subiendo la piedra, se da cuenta que esta piedra ya no es una simple piedra. Esta piedra, la superficie de la piedra, tiende a envolverlo en una situación de éxtasis, de arrobamiento, ¿no? Y justo ahí el sol arde más, entra en calor.
Lo que está haciendo, y esto de acá es algo que yo estoy viendo, es que está posibilitándose a un encuentro, a un contacto. Ahí la superficie de la piedra es un chaupi. La superficie de la piedra es un chaupi. Y la piedra es una huaca. Ahí la piedra es una huaca. Y la huaca, no está la presencia de estas fuerzas sobrenaturales que pueden cambiar para bien o para mal al runa. Y como este personaje no es un yachachik, es decir, no sabe o conoce bien la memoria y cómo dar el encuentro con el Dios, puede caer en la enfermedad provocada por estas fuerzas que son sobrenaturales. Y es por eso que entra en una situación de éxtasis desbordante, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, aquí hay un encuentro, por ejemplo, ¿no? Esta superficie se constituye como un chaupi, ¿no? Entonces, la lógica del chaupi, en principio, tiene 4 componentes, creo yo, ¿no? Estoy en ese trabajo, pero por ahora puedo decir que tiene 4 componentes. Uno es que es un espacio céntrico, ¿no? Que antes estaba en el centro del pueblo, la plaza o la pampa, y que ahora está en los márgenes, porque ahora en la plaza o la pampa está la iglesia, ¿no? Dos, es un espacio o elemento que posibilita ese encuentro, viabiliza ese encuentro. 3, es un elemento que tiene fuerzas centrípetas y centrífugas. ¿En qué sentido? Esto lo dice Mauro Mamani, ¿no? En el sentido de que son fuerzas que pueden atrapar tu alma. Son fuerzas que pueden atrapar tu alma, pero también son fuerzas que pueden otorgarte un don, ¿no? Entonces, para bien o para mal, cambia algo. Y justamente después de ese evento del protagonista en Los Escoleros, ese sujeto, personaje, adquiere una conciencia de su situación para enfrentarse al hacendado, por ejemplo, ¿no? El tercer y último, perdón, el cuarto componente es lo que dije al final, que todo chaupi implica un cambio. En el mundo andino no hay una transformación si no hay un chaupi. No hay una transformación si no hay un chaupi. Y es esa conciencia del sujeto poético que tienen los textos de Cusi Paucar, José María Arguedas, Carlos Guamán y Hugo Carrillo, ¿no? Que son de alguna forma mis poetas que estoy analizando como corpus. Gracias. Gracias a ti por tu respuesta, Edwin. Quizá algo más agregar, Walter, o quizá hay una repregunta. Rafael, Ariana. Agrego un par de detalles nomás en cuanto a lo que mencioné en la ponencia, que es la dificultad de conseguir los libros de Roberto J. Pairó, que yo las lecturas las tuve en una biblioteca del Instituto de Investigaciones Luis Emilio Soto, o sea, ni siquiera en una biblioteca general, sino en una biblioteca especial de la facultad, y después conseguir el libro por mi cuenta. Yo tengo este ejemplar que está reconstruido, ¿sí? Lo conseguí y lo reconstruí artesanalmente de una edición usada. O sea, en algún momento el texto fue muy canónico, pero ya está prácticamente olvidado. Y esta es la reedición de Teresa Piosek-Previch, ya con toda la documentación que nos decía, los mapas que fueron hechos en la Universidad de Tucumán. Por eso decía, un libro que circula en las provincias del noroeste argentino, pero que de ahí es prácticamente desconocido en el resto de la Argentina. Sí, sí, sí. Genial. Chambi, bien. yo tengo una pregunta, una Adelante. inquietud sobre la ponencia de Lisbeth. Lisbeth, primero agradecerte por tu ponencia que ha sido muy detallada. Y la segunda, o la pregunta es, el Capta, así es, ¿no? El Capta es un personaje condenado, ¿no? Bajo la interpretación que tú le has dado. La pregunta es, ¿qué es lo que le hace condenado
Y la segunda pregunta es, ¿qué elementos específicamente del mundo occidental se ha adherido a ese personaje para, digamos, no encajar, ¿no? No encajar en los valores que tú has mencionado que corresponden al Yananti y al Tinqui. Eso, gracias. Gracias, Edwin. Sí, sería un condenado, ¿no? Estaría en la periferia del pueblo, de la comunidad, y lo que manifiesta mi trabajo de investigación es la transgresión sobre todo al Yananti, ¿no? No se produce la reciprocidad, digamos, los principios de la filosofía andina, ¿no? El principio de relacionalidad, reciprocidad, complementariedad, no va a reciprocar ni con la comunidad, ni con el runa, ni ella misma siendo runa. Entonces hay una fracturación, ¿no? Digamos, las categorías andinas vienen a refractarse, a transgredirse por la imposición de valores occidentales como el individualismo, ¿no? Ella roba para ella, roba por su soledad, roba sin temor al castigo. Y es más, no existe el castigo, ¿no? En la versión de la Katka, en la cabeza voladora hay un castigo, o sea, se restablece el orden, pero en el relato oral arequipeño no, lo que hay es no hay un castigo, hay una transgresión a las normas, pero no hay un castigo. Ella sigue viviendo en las periferias, buscando a su novio, y los jóvenes tienen que andar con cruces de tanta en el hombro, si no serán, ellas se les pegará en el hombro y vivirán como condenados, ¿no? Entonces hay una especie de permisividad, ¿no? Se le permite a la Katka esto, ¿no? E incluso esta humanización que se le da, ¿no? Con el hecho de que si eres bueno con la Katka, ella te dará abundancia, ella te dará oro, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya irrumpe el relato oral, ¿no? Se reactualiza y entra a otros códigos dentro de la misma filosofía andina que intenta resistir, ¿no? En esta constante lucha. Gracias, Edwin. Gracias. Si es que puedo solamente repreguntar.